El vuelo del Fénix arranca con una idea simple. Algo renace de sus propias cenizas. Lo curioso es que la historia detrás de la cámara terminó siendo más rara que la de la pantalla. Hoy te traigo 21 datos extraños sobre este clásico del desierto de 1965. Muertes en el rodaje, secretos del reparto que casi nadie recuerda y un último dato enganchado al mayor misterio de la aviación. Vamos a despegar. Número 21. Dato extra. Paul Mantz y el fantasma de Amelia Earhart. Y aquí va el último, el más extraño de todos y de lejos el más inquietante. Mucho antes de subir al Fénix P1, Paul Mantz fue el asesor de aviación de confianza de Amelia Earhart. La ayudó a preparar su malogrado vuelo alrededor del mundo a finales de los años 30. Cuidó su Lockheed Vega y su Electra, trazó sus rutas y trabajó codo con ella y con su marido George Palmer Putnam. Cuando Earhart se esfumó sobre el Pacífico en 1937, la noticia le cayó como una losa. Earhart abría camino en un tiempo en que se daba por sentado que las mujeres no pilotaban, y aún así, durante casi 3 décadas más, Mantz siguió volando. Siguió haciendo acrobacias imposibles. Casi nunca hablaba de Amelia en público. Hasta que en 1965, en un set de rodaje plantado en mitad del desierto, murió haciendo justo lo que la había matado a ella: forzar un avión un palmo más allá de donde aguantaba. 2 gigantes de la aviación, 2 caídas, un mismo hilo helado uniéndolos por debajo. El vuelo del Fénix arrastra todo eso, lo que las personas, los aviones y el viejo Hollywood fueron capaces de soportar, y el precio que pagaron por dejarlo en pantalla. James Stewart, Hardy Kruger, Paul Mantz, cada nombre grabado en esa arena guarda su propia historia. Número 20. Una profecía escalofriante sobre Paul Mantz. Esta escuece de verdad. Décadas antes del vuelo del Fénix, cuando Mantz era apenas un crío con ganas de ganarse sus alas, se alistó en el cuerpo aéreo del ejército de Estados Unidos. Tenía talento, agallas y un punto temerario que lo metía en líos. Poco antes de graduarse, su instructor de vuelo lo echó por hacer acrobacias peligrosas sin permiso, y según varias versiones le soltó una frase que pone los pelos de punta: Paul, aléjate de los aviones, vivirás más. Mantz pasó del consejo, claro. Acabó siendo uno de los aviadores más célebres del cine, con acrobacias en decenas de películas a lo largo de 35 años. Pero el 8 de julio de 1965, en el desierto cerca de Yuma, aquella vieja advertencia se cumplió en silencio, y de la peor manera. Número 19. El remake de 2004 que los fans preferirían borrar. Casi 40 años después del original, Hollywood se atrevió a rehacer la película en 2004, con Dennis Quaid calzándose el papel de Stewart. Dirigió John Moore y el reparto incluía a Hugh Laurie, Miranda Otto y Giovanni Ribisi como el ingeniero de las maquetas. Sobre el papel pintaba bien. En la práctica, los seguidores del original arrugaron la nariz. La crítica lo describió como más ruidoso, más acelerado y vacío de emoción frente a la intensidad de fuego lento de la versión de 1965. Los personajes perdieron hondura, el desierto se veía de cartón piedra, y el giro sorpresa sobre el pasado del ingeniero ya no daba el mismo puñetazo. Hoy se cita como ejemplo de manual de por qué hay clásicos que se quedan mejor como están. Número 18. El hombre detrás de Elston Trevor. La novela que arrancó todo se publicó en 1964 con la firma de Elston Trevor, salvo que ese nombre era inventado. El autor real se llamaba Trevor Dudley Smith, un escritor británico que coleccionó decenas de seudónimos a lo largo de su carrera. Con otros alias parió también las novelas de espías de Killer, que más tarde dieron su propia película y su serie. A Dudley Smith le obsesionaba la gente empujada al borde, por dentro y por fuera. Cuentan que escribió El vuelo del Fénix en una mala época personal, vaciando su propia claustrofobia y su angustia dentro de esa pesadilla de arena. Sin su cabeza inquieta y silenciosa, nada de esto habría existido. Ni la película, ni el reparto, ni la tragedia de Mantz. Número 17. El género que nos dio Apolo 13. Quita el vuelo del Fénix de la historia y media de tus películas de supervivencia favoritas se tambalean. Aquel pequeño drama de desierto que firmó Aldrich básicamente inventó un subgénero entero, la supervivencia con cabeza, donde gente normal usa ingenio, cálculo y manos para esquivar a la muerte. ¿Te suena el patrón? Apolo 13, The Martian, Gravity, Náufrago. Todas le deben algo al esqueleto de esta película. La fórmula se repite: máquina rota, entorno que mata, recursos contados, personajes a la greña bajo presión y esa cuesta lenta de vuelta hacia la esperanza. Antes de 1965, las películas de accidentes aéreos solían acabar en melodrama o en un rescate que llegaba de fuera. El Fénix le dio la vuelta a todo y soltó una pregunta sencilla y aterradora. ¿Y si no viene nadie a salvarte? Hollywood lleva décadas contestándola.
Número 16. Un fracaso de taquilla que se negó a morir. Aquí está lo que todavía descoloca a los fans de Hueso Colorado. Cuando El vuelo del Fénix llegó a las salas en diciembre de 1965, el público pasó de largo. Con un presupuesto calculado entre 3 y 5 millones de dólares, la película recaudó apenas unos 3 millones en alquileres. Para las 20th Century Fox de la época, eso fue un batacazo. La crítica aplaudió las actuaciones, pero el ritmo pausado y el tema lúgubre asustaron al espectador medio que iba buscando otra aventura de acción con Stewart. Y entonces, durante las 2 décadas siguientes, pasó algo curioso. La película se resistió al olvido con uñas y dientes. Los pases de madrugada en televisión, los cineclubs de universidad y los fanáticos del cine de supervivencia la fueron rescatando una y otra vez. Hoy figura entre las grandes obras de supervivencia centradas en personajes. La brasa que arde despacio suele ser la que tarda más en apagarse. Número 15. La cámara de comercio que peinó la arena. Buttercup Valley tenía que parecerse a los páramos vacíos de Libia. Eso obligaba a borrar cada huella, cada marca de rueda, cada sandalia que algún turista hubiera perdido por ahí. La 20th Century Fox alquiló la zona al gobierno de Estados Unidos durante 5 semanas y entonces hizo una llamada de lo más rara. Telefoneó a la cámara de comercio de Yuma para pedir ayuda en mantener las dunas impecables. Y vaya si ayudaron. Reclutaron a vecinos voluntarios, a periodistas, a gente del pueblo para patrullar la zona, barrer pisadas y espantar a los curiosos que se acercaban a husmear. Funcionó de maravilla. La ilusión aguantó. Cada plano abierto de desolación total que ves en la película existe, en parte porque un pueblo entero acordó no pisar la arena. Así se cuidaba la magia del cine en 1965. Número 14. La pieza de museo que terminó la película. Con Paul Mantz muerto, la producción se hundió en el caos. El Phoenix P-1 de Talman, el único ejemplar volador del avión protagonista, estaba esparcido en 1000 pedazos por la arena. El estudio se encontró sin máquina, con la película a medias y un equipo de luto encima. Lo que hicieron suena a milagro. Rastrearon un raro avión de observación North American O-47A que dormía en un museo. Lo arrastraron de vuelta a Yuma y lo retocaron a las bravas para que pasara por el Phoenix en los primeros planos aéreos que faltaban. Si miras con calma, las costuras se notan. La silueta baila un poco. Los ángulos quedan algo distintos de una toma a otra. Que la película llegara a estrenarse ya es asombroso. El Fénix de la pantalla renació de unas cenizas y el de verdad renació de un montón de hierros retorcidos. Número 13. El futuro dorado de Richard Attenborough. Fíjate en Richard Attenborough cada vez que aparece como el navegante agotado Lemoran. Estás mirando a una leyenda de Hollywood que todavía no sabe que lo es. En 1965, Attenborough ya era un actor británico de prestigio, con tablas de sobra en el teatro, pero nadie había visto aún al director escondido dentro. 17 años después, en 1983, subió al escenario de los Oscar y bajó con 2 estatuillas. Mejor director y mejor película, por Gandhi, uno de los biopics más ambiciosos jamás filmados. Hay historiadores que apuntan a este rodaje como su escuela. Ver a Aldrich y a Stewart manejar un reparto enorme bajo condiciones salvajes le enseñó cómo se lleva una bestia así. El Fénix fue, a su manera, la rampa de despegue del cineasta que vendría. Número 12. Peter Finch y la botella. El drama de detrás de cámara iba más allá del calor y el cansancio. Peter Finch, el británico que interpretaba al capitán Harris, peleaba contra algo mucho más íntimo durante el rodaje: el alcohol. Aldrich reconoció después que él mismo y James Stewart casi nada hicieron de cuidadores improvisados para mantener a Finch sobrio entre tomas. No era tarea fácil. El bochorno del desierto lo empeoraba todo y Finch desaparecía en los descansos sin avisar, y aún así su trabajo salió limpio. Un soldado cansado y digno que sostiene al grupo con autoridad serena. 10 años más tarde, Finch ganaría su primer Oscar de forma póstuma por su Howard Villain Network. No llegó a recogerlo. Pero el hombre que se sostuvo a sí mismo en mitad de aquel horno ya había superado la prueba más difícil. Número 11. Robert Aldrich lo mantuvo en familia. Aldrich no se limitó a dirigir la película. Prácticamente la rodó con su propia familia dentro. Su hijo, William Aldrich, hace de uno de los pasajeros que mueren en el accidente del principio. Su yerno, Peter Bravos, aparece también como otro pasajero condenado. Y su hija, Adele Aldrich, trabajó en la producción como aprendiz de guión. Al director le gustaba tener cerca a gente de confianza, sobre todo en rodajes que apretaban de verdad, y este apretó como pocos. Hubo críticos que bromearon con que los supervivientes del accidente eran justo los actores que no estaban emparentados con el jefe, pero tenía algo bonito. En medio de una de las producciones más castigadas del cine, Aldrich hizo que aquel desierto oliera un poco a hogar.
Número 10. Una nominación al Oscar que nadie vio venir. Llega el bombazo más raro de la temporada de premios de 1965. En el reparto estaban James Stewart, Richard Attenborough, Peter Finch, Hardy Kruger, Ernest Borgnine, George Kennedy, casi todos los pesos pesados masculinos del momento juntos. Y cuando se leyeron las nominaciones a los Oscar, en las categorías de actuación solo apareció uno de ellos, no el que tú apostarías. El escocés Ian Bannon, que daba vida al mecánico Crow, ese de lengua afilada y mala leche, se llevó la nominación a Mejor Actor de Reparto. Críticos y fans se quedaron de piedra. Casi todos veían a Kruger o a Borgnine en esa carrera. La película pescó además una segunda nominación por el montaje de Michael Luciano. Bannon no ganó esa noche, pero la nominación lo asentó como uno de los actores secundarios más infravalorados del cine británico. A veces, el papel más discreto se queda con la función. Si te están enganchando estas historias perdidas del viejo Hollywood, suscríbete si te gusta el video, que lo mejor todavía está por venir. Número 9. El chiste de la maqueta. El gran giro del vuelo del Fénix es de los más famosos del cine de supervivencia. Durante casi toda la historia, el joven Dorfman, ingeniero alemán y bastante chulo, jura que puede levantar un avión capaz de volar con los restos del accidente. Los demás le creen. Sudan por su plano, se rompen las manos, se juegan la vida. Y entonces ya en el tramo final cae el mazazo. Dorfman no diseña aviones que llevan gente, diseña maquetas, avioncitos de juguete, de los que se montan en el garaje de casa por hobby. La risa quebrada y medio histérica de Richard Attenborough en esa escena se considera uno de los mejores momentos de su etapa joven. El giro pega tan fuerte porque obliga a cada hombre del grupo a hacerse la pregunta que nos haríamos todos tirados en esas dunas. ¿Seguimos confiando igual? Número 8. El homenaje al final de los créditos. Aguanta hasta el último fotograma de la película y verás algo que el cine de hoy casi ha olvidado. Justo cuando los créditos se apagan, sale en pantalla una frase callada que recuerda a Paul Mantz. Un buen hombre, un piloto excelente que perdió la vida haciendo este trabajo. Sin música que suba de golpe, sin adornos, un nombre, una dedicatoria y luego el silencio. Aldrich exigió que estuviera ahí, sin negociación. Conocía a Mantz de años y aquella muerte le pesó a todo el equipo hasta el último día de rodaje. Quienes vieron la película en cines cuando se estrenó todavía cuentan que esa dedicatoria tan sobria los dejaba clavados en la butaca hasta que se encendían las luces. Recordatorio de que detrás del truco había gente de carne y hueso. Número 7. Travesuras de medianoche en Yuma. Que la película sea sombría no significa que el rodaje lo fuera. Fuera de cámara, el reparto se desmadraba. Lo contó el propio Robert Aldrich. Aburridos hasta el tuétano en aquel Yuma achicharrado, los actores agarraban de noche los muñecos de utilería que sobraron de la escena del accidente. Se subían a los coches, daban vueltas por los alrededores y lanzaban los muñecos a la carretera para que los vecinos creyeran que acababa de pasar un atropello de verdad. Hasta James Stewart, el formalito del grupo según la leyenda, se apuntó. Cogió una ametralladora de pega, bajó del coche y simuló acribillar a los muñecos como gángster de cine negro. Cuando la policía los frenó, los agentes reconocieron a Stewart, soltaron una carcajada y los dejaron ir a todos. Llamarse Jimmy Stewart abría puertas. Número 6. El Fénix que solo voló una vez. Los aviones de cine casi siempre engañan. Maquetas colgadas de grúas, cascarones falsos sobre camiones. El Fénix iba en serio. El Fénix P-1 de Talman era una máquina real, con certificado de la Administración de Aviación Federal, apto para volar, diseñado por el ingeniero Otto Timm y armado desde cero a principios de 1965 solo para la película. Tenía pinta de chatarra recién salida de un desguace, piezas recicladas, metal pelado, remaches por todas partes, y aún con esa cara volaba. El detalle amargo es que voló poquísimo. Despegó por primera vez el 29 de junio de 1965 y quedó hecho astillas apenas 9 días después, en el accidente que mató a Mantz. Un hombre que se ganó la vida estrellando aviones a propósito murió en el único choque que nadie había planeado. Después del golpe, la producción tiró de un viejo avión de observación North American O-47A, lo modificó deprisa y corriendo y lo sacó de un museo aeronáutico para rematar las tomas. El Fénix auténtico apenas duró un suspiro. Número 5. Un kart de niño que lo cambió todo. La peor racha de mala suerte de toda la producción empezó lejísimos del desierto, en la entrada de una casa cualquiera. El piloto previsto para volar el Fénix era Frank Talman, de los aviadores más respetados de Hollywood. Semanas antes de rodar, Talman se hizo daño en la pierna empujando el kart de su hijo pequeño. Una tontería. La herida se le infectó, acabó en el hospital y los médicos terminaron amputándole buena parte de la pierna. Tiempo después volvió a volar con una sola, cosa de locos.
Pero el estudio se quedó sin piloto y llamó a su socio para cubrir las escenas de vuelo. Ese socio era Paul Mantz. Si el kart no se hubiera volcado aquella tarde, Mantz nunca habría tocado esa cabina. El juguete de un crío encendió la mecha de una de las tragedias más recordadas del cine. Número 4. El infierno de Buttercup Valley. ¿El Sahara de la película? Mentira, el horno de verdad estaba en Arizona. 6 semanas brutales en Buttercup Valley, un mar de dunas cerca de Yuma, con la temperatura pasando de los 46 grados Celsius. Esos son unos 115 grados Fahrenheit. Para colmo, había que llevar todo el equipo más de 27 kilómetros dunas adentro. Gastaron cerca de 500,000 galones de agua nada más que para que los caminos de acceso no se tragaran a los camiones. Las cámaras hervían, los actores caían entre toma y toma. El maquillaje se escurría de las caras mientras rodaban. Robert Aldrich no aflojó el ritmo ni un día. Le ofrecieron simular el calor con focos de estudio y dijo que no. Quería sudor auténtico en cada plano, y lo consiguió. Al acabar, hasta Stewart, que había bombardeado bajo climas peores, admitió que aquel sitio fue de lo más duro que pisó en su carrera. Número 3. La sombra nazi de Hardy Kruger. El alemán que hace de Heinrich Dorfmann llevaba encima un pasado que casi nadie del set conocía. Hardy Kruger nació en Berlín en 1928, en una casa de padres entregados al nazismo. A los 13 años lo metieron en una de esas escuelas de élite donde Hitler fabricaba creyentes. A los 16 lo arrastraron a una división de las SS justo cuando la guerra se caía a pedazos. Aquí está lo interesante. Kruger se negó a disparar contra los soldados estadounidenses y desertó. Lo atraparon, lo condenaron rápido y se libró de la ejecución por los pelos. Ya mayor, contaba a menudo cómo le habían robado la infancia y pasó años hablando en público contra la extrema derecha. El ingeniero alemán prepotente que vemos en pantalla y el hombre real eran polos opuestos. Número 2. James Stewart no actuaba. Mira a James Stewart metido en la cabina haciendo de Frank Towns y verás a un piloto de verdad. Voló bombarderos en la Segunda Guerra Mundial, oficial condecorado, misiones de combate reales. No atrezo. Cuando empezó el rodaje en Yuma ya tenía rango de general de brigada en la reserva de la Fuerza Aérea, uno de los actores con mayor grado militar que ha pasado por Hollywood. Por eso el agotamiento de su cara en el desierto se siente tan real, lo era. Stewart había aterrizado a ciegas entre la niebla, había pasado horas sobre territorio enemigo sin saber si volvería. Cuando su personaje habla del error humano y del peso de cada vida a bordo, ahí no hay guionista que valga. Habla alguien que ya cargó ese peso de verdad años antes sobre Europa. Número 1. El día que Paul Mantz no volvió. La escena más dura de toda la película jamás pasó por el guión. Ocurrió en plena pista a la vista de todos. El 8 de julio de 1965, el piloto acrobático Paul Mantz subió al Phoenix P-1 para hacer una pasada baja sobre Buttercup Valley, rutina pura. Las cámaras rodaban, el avión rozó la arena con las ruedas y en ese instante el larguero que sujetaba la cola se partió en seco. El aparato se fue de cabeza, dio una vuelta de campana y se deshizo contra el suelo. Mantz murió ahí mismo. 61 años, más de 25,000 horas de vuelo, una vida entera metida en cabinas. Pilotaba con una precisión rara y estrellaba aviones a propósito con esa misma precisión, que era justo lo que lo hacía valioso para el cine. A su lado iba Bobby Rose, otro especialista de 64 años. Salió disparado del avión y sobrevivió con el hombro y la pelvis rotos. Los dos doblaban a James Stewart y a Richard Tandarrow. Y ahora viene lo que hiela la sangre. Esa toma sobraba. El director ya tenía la buena guardada. Estaban rodando una de repuesto, un seguro por si acaso. Mantz murió por un plano que nadie iba a usar. Si un puñado de hombres logró armar un Fénix con chatarra, tú puedes machacar el botón de suscribirte. Suscríbete si te gustó el video. Y dime una cosa, ¿qué momento de esta película todavía te eriza la piel?